Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están a todos los que se están conectando en este momento? Dios los bendiga. La paz del Señor esté con ustedes en esta mañana. Agradecidos por estar aquí. Agradecimiento el saber que tenemos la esperanza de entender que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos ama y un Dios que siempre está al pendiente de nosotros en todas las circunstancias. No importa si nosotros queremos o no queremos, Él está presente, ¿no? Porque Él nunca nos deja. Y el otro día me estaba poniendo a pensar, dije, Señor, y cuando nosotros nos portamos mal o hacemos algo indebido, ¿estarás presente? Y sí, porque dice la palabra que Él nunca nos dejará ni va a desamparar. Y en el Salmo 18, en el 1, dice, y yo le puse que es una decisión, es una acción. Dice, Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerte. Él nos da la fuerza. Él es fuerte en nosotros, ¿no? O sea, por eso lo amamos. Pero más abajo dice, tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres más alto, mi más alto escondite, dice. Tú mereces que te alabe porque cuando te llamo me libras de mis enemigos. Wow, es un salmo tremendo el que estamos leyendo y pues así sucesivamente estamos entendiendo, ¿no? Que Dios está presente en todo momento. A veces nos es muy difícil, hablamos de la fe. Y la fe esto, y la fe aquí, la fe allá, ¿no? Y pues nomás hablamos de la fe, pero la fe la tenemos que vivir, ¿no? Por eso Jesús nos habló con letras rojas, ¿no? Y el rojo es un color que si te cae en la ropa, pues te mancha, ¿no? Y, por ejemplo, si tienes una alfombra clara y cae rojo, pues es bien difícil quitar. Y eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Cuando nos dejó sus evangelios. Y porque Él vino a evangelizar, por eso dice evangelios, porque Él vino a evangelizarnos, vino a darnos la vida eterna, a enseñarnos cómo vivir en este mundo donde pues es difícil, no es fácil, pero dice su palabra que pues todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza, ¿no? Y Él es maravilloso, Él es bueno y recordemos que ayer estuvimos hablando acerca de Jesús y la ley, no sé si se recuerdan, y estuvimos hablando acerca de la luz y pues también hablamos acerca de la ira, ¿no? Acerca de la ira, de cómo Dios se enojó, o sea, nos habla acerca del enojo de una manera tan sutil, porque Dios es un caballero, ¿no? Y nosotros a veces somos tan dramáticos, ¿no? Y ay Señor, entonces tenemos que entender que pues que Dios está presente y que Dios no se equivoca y que Él está aquí. Pues muy buenos días, mi nombre es Amparo Walsh y estoy transmitiendo por medio del ministerio La Tacita al Alfarero, un ministerio de restauración. Estoy transmitiendo desde el estado de Utah, como siempre, dándole honra y gloria a Dios y agradeciéndole la oportunidad que me da cada mañana, ¿no? De salir y poder dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y créeme que he recibido muchísimo de Dios. Ayer en la noche pues tuve momentos así, vienen, ¿no? Situaciones en nuestras vidas y me puse a dialogar con Dios y a pedirle que me dé la fortaleza, ¿no? Que la fortaleza cuando un ser querido, un ser tan importante, tu primer amor, ¿no? Que es tu papá, tu primer amor parte con el Señor y dices, wow, qué tremendo, o sea, qué difícil es a veces soltar ese primer amor, ¿no? Que es el amor del Padre. Estoy hablando del Padre terrenal, ¿no? Nuestro Padre celestial, pues sabíamos que existía,
pero cuando venimos a reconocerlo, a aceptarlo y decidimos darles nuestra vida, entonces ya viene a ser nuestro Padre Celestial, ¿no? El más maravilloso, pero existe un Padre terrenal, ¿no? El que Dios escogió para que te guiara, para que estuviera presente, ¿no? Y dices, ay Señor, qué difícil es a veces el poder comprender que todos vamos por ese mismo camino, pero pues así es la vida. Y pues te doy las gracias por estar aquí presente y por ser quien eres en Cristo Jesús, porque dice la palabra que pues no es fácil, ¿no? Entonces, pues gloria a Dios a los que se están conectando en este momento. No me voy a poner a leer nombres ahorita, pero tú que estás ahí presente, te agradezco de todo corazón que estés aquí con nosotros. Y siempre digo, hablo en plural porque el Espíritu Santo siempre está presente. Y hoy vamos a seguir hablando de las letras rojas, ¿no? Y en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, vamos a seguir hablando de eso. Y vamos a hablar ahora de Jesús y el adulterio. ¿Qué opina Dios? O sea, ¿qué opina Jesús? Que Él vino a la tierra y Él se dio cuenta, ¿no? Cómo manejábamos esas situaciones, ¿ya? Y vamos a hablar acerca del adulterio y el divorcio. Y, son temas, o sea, vamos a escudriñar lo que nos dice Dios acerca de eso, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos culpables, las que hemos sido divorciadas. No habré hecho lo normal, debería haberme aguantado. Y Dios tiene algo que decirnos, ¿no? Él nos tiene algo que decir porque pues Dios es bueno y Dios no quiere que estemos, mira, lo que Dios menos quiere es que nos estemos perturbando la mente, ¿no? Y ese es el trabajo del enemigo, ese no es el trabajo de Dios, ¿verdad? Por eso dice, ponte el yelmo de la salvación, ¿no? En el libro de los Efesios, capítulo 6, de 10 en adelante, habla de una armadura. Y por eso dice, ponte el yelmo, ¿no? El yelmo es el que cubre el alma, ¿no? Porque el alma la tenemos aquí y los pensamientos vienen aquí. Los pensamientos son traicioneros, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ponte la armadura para que puedas resistir las tentaciones, para que puedas resistirte. Y muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos porque nos gusta, ¿no? Como dije ayer acerca de esas papitas chetos o no sé qué, que sabes que te hacen daño y sin embargo las quieres probar ese saborcito, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas, que tienes el poder y la autoridad para retener cualquier pensamiento obsesivo que quiere tomar una de las cosas principales que Dios te dio, la paz. Por eso dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Una paz donde dices, puedes llegar al momento que le digas, ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo. Ahí está, te dejo todo a ti y empiezas a vivir una vida de paz. Y mucha gente dice, ay, pues sí, qué conchudo, ¿no? Así hicimos los mexicanos, pero no es eso, es que hemos aprendido a vivir por fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Y vamos a leerlo en dos versiones diferentes. Primera versión, traducción en el lenguaje actual, y segunda versión, primera versión, Reina Valera 1960, y segunda versión, traducción en el lenguaje actual. Y dice ahí, así: oíste que fue dicho, no cometas adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya la adulteró, dice, adulteró con ella en su corazón. Esto es, podríamos decir, pornografía, ¿no? Y lo dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dices tú, ¿cómo, no? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala fuera de ti. Pues mejor te es que pierdas una de tus miembros y no
todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y te pones a pensar, digo, hoy pues cómo se le ocurre a Jesús hablar de esa manera, decir que te saques un ojo. No, vamos a verlo en la otra versión, que es 5, 17, dice, Moisés también dijo, no seas infiel en tu matrimonio. O sea, está hablando del matrimonio. No seas infiel en tu matrimonio. Pero ahora yo te aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón, ¿verdad? Y lo dice, si lo ves con tus ojos, si lo ves con tu ojo derecho, te hace desobedecer a Dios. Es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que hace con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Y dices, pero ¿cómo es posible, no? Y una de las cosas que habla aquí Jesús, y yo lo pude entender de esa manera, es que cuando dice que si un ojo te es motivo de pecar, es preferible que lo tiren, ¿no? Y si nosotros vemos lo que dice aquí, dice, no seas infiel en tu matrimonio, pero ahora te aseguro, dice, que si tú ves a otra mujer con el deseo de tenerla, ¿de qué está hablando? Está hablando de la pornografía, ¿me entiendes? Está hablando de las cosas que nos molestan. Yo me recuerdo cuando yo recién me casé con mi esposo, nosotros nomás tuvimos 7 semanas de noviazgo. Acuérdense, yo les voy a platicar lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido. Es la mejor manera de testificar, ¿no? Porque cómo te voy a platicar algo que nunca lo he vivido, ¿verdad? Como te puedo decir, no, es que París es hermoso, la Torre Eiffel, y que te puedo decir quién lo hizo, y que bla, 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 pero si nunca lo he experimentado, ¿no? ¿Por qué? Porque veo por una revista, por un documental, pero no hay mejor manera de testificar cuando tú lo estás viviendo. Entonces, yo me recuerdo que mi esposo inconscientemente, él tenía 45 años cuando nosotros nos casamos, ¿no? Y pues era un hombre soltero. Él ya dio testimonio que él no anhelaba casarse, él no deseaba. Para él el matrimonio era algo que no. El día de la boda llegó y me dijo, no me quiero casar. Y yo así, ¿cómo? Yo ya vestí de todo. No, no me quiero casar, es que tengo miedo, tengo eso. O sea, así era su manera de pensar estaba bien firme. Él decía, no, yo no me voy a casar. Y estaba, o sea, él decía y donde quiera que no, ¿verdad? Entonces tenía la costumbre y pues lo normal, en el mundo secular, y pues siendo hombre, los hombres se dejan llevar por la vista, nosotras las mujeres nos dejamos llevar por el oído, a nosotros nos convencen por el oído, a las mujeres, y a los hombres por la vista, ¿no? Por eso la mujer siempre se anda estirando, poniendo, quitando, doblegando, haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque quiere esa atención, ¿verdad? Porque atraemos a los hombres por la vista y ellos a nosotros nos atraen por el oído. Ellos hablan muy bonito, te prometen y que me dijo, que me amaba, bueno, X, ¿no? Entonces yo noté una vez que salimos que pues veía una parte del cuerpo de la mujer, pero no la veía así, pues la veía como hombre, ¿para qué te voy a decir? Bueno, no te puedo decir no la veía con morbo, ¿no? Porque sería yo no sé cómo la veía, pero la veía como un hombre, ¿no? Entonces yo me la quedé viendo así, no dije nada. Al ratito fuimos a otro lugar y lo hacía así como inconscientemente, ya para él era algo normal, ¿me entiendes? Algo normal. Y dije yo, Señor, ¿qué pasa? Y un día me senté con él y le dije, ¿sabes una cosa? Le dije, no me agrada la manera que ves esa parte, ay, dice, ni me había fijado. No sé si me diría la verdad, no lo sé, porque yo no vivo en sus pensamientos, ¿me entiendes? Pero lo que yo capté, entonces le dije, te voy a pedir de favor, le dije, de favor, tú ya tienes una esposa, tú ya tienes que mirar, le dije, ya no hay necesidad, y aparte de eso le dije, se ve muy mal, y le dije, la palabra de Dios dice que si tú miras a una mujer con el deseo, ¿verdad? Y le leí este versículo, lo me dijo, ay, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Y créanme, que yo me imagino, fíjate, que ha de haber batallado, ¿no? Pero jamás lo he vuelto a ver, o sea, he vuelto a ser testigo
Ok, fíjate lo que digo, a ser testigo, porque yo no estoy con él 24 horas al día. Jamás he vuelto a ser testigo de que él mire de esa manera o mire esa parte. O sea, es algo que pudo comprender, como te digo, yo no he sido, o sea, no he puedo decir que he testificado que lo ha vuelto a hacer. ¿Me entiendes? O sea, él sale de casa, él se va a trabajar, pero él ha sido siempre muy respetuoso, ¿no? Pero cuando tú vienes a Cristo, vienes a postrarte delante de Él y a quitarte las malas costumbres. Por eso dice la palabra, por eso dice que Jesús nos habló con letras rojas para quitarnos las malas costumbres. No nos viene a regañar, escúchame, no nos viene a condenar. Lo dice el libro de San Juan capítulo 3, 17. Nos viene a enseñar. Ay, gracias Espíritu Santo. Nos viene a enseñar nuestras malas costumbres, lo que el mundo nos ofrece. Pero nosotros ya no somos de este mundo, pero tomamos las cosas así como tremendo, o sea, pero ¿por qué tiene de malo? Soy hombre o soy mujer, puedo admirar una belleza. No tiene nada de malo que admires la naturaleza, lo que Dios crió, pero es en la manera que hace las cosas. Dios no te dice, no es malo que vayas y veas una casa y digas, tú sabes que me gustaría tener una casa, que tengas un deseo, pero es con la intención, en la manera que tú, o sea, Dios viene a quitarte las malas intenciones. Eso es lo más fácil así. Viene a quitarte las malas intenciones, a desear. Por eso dice claramente aquí, ¿verdad? Dice, no seas infiel en tu matrimonio, ¿no? O sea, no hay que emancipar nuestra habitación. Hay un versículo que dice ahí, muchas veces nosotros como matrimonio, a veces nos acostamos pues a platicar o algo y estamos viendo una película inadecuada. Fíjate qué tremendo, inadecuada. Y pues abres lo que Dios ya te quitó, lo vuelves a retomar. Entonces todo eso es algo que Él nos dice, o sea, si ya fuiste libre, ¿por qué tienes que regresar? O sea, dice, hay un dicho que decimos los mexicanos, para atrás ni para el arranque, ¿no? O sea, hay que seguir adelante y a veces queremos servir a Dios, pero no queremos dejar el mundo, ¿no? Y hay un versículo en la Biblia donde dice que es preferible que seas frío o caliente, más no tibio, porque yo te voy a vomitar de mi boca. Y a veces solemos ser personas tibias, ¿entiendes? Entonces, por eso nos dice aquí, si tu ojo es motivo, no te está diciendo, o sea, que te saques el ojo, pero que te saques esa mala costumbre. Ay, Señor, que te saques esa mala costumbre de ver algo. Lo dice en los 10 mandamientos, no desearás la mujer de tu prójimo. O sea, dice claramente, entonces si ese ojo te es motivo, por eso dice, sácalo, saca lo que te motiva. Y qué tremendo, gracias Espíritu. Lo que te motiva, ¿qué te motiva a voltear a ver a una persona que ni tuya es, que no te pertenece? Y que aparte de eso tengas deseos, tu mente te empieza a trabajar. Y acuérdate una cosa, te puedes quedar embarazado de ese pensamiento. Sí, el hombre también puede quedar embarazado. Te puedes quedar embarazado de ese pensamiento y va a llegar el momento en que eso va a dar a luz. Y eso es lo que Jesucristo está evitando en nuestras vidas. Por eso te dice, si tu mano te es motivo de pecar, muchas veces somos amantes. Estoy hablando, acuérdense, yo siempre hablo en plural, ¿verdad? Porque después si hablo en singular, van a decir, bueno, pues ustedes no, van a decir, bueno, pues tú ni siquiera me conocen, ¿no? Entonces, de tomar una cosa que no nos pertenece, una cosa tan sencilla como llegar a una oficina y tomar una pluma, y esta pluma no es tuya, esta pluma es mía, ¿me entiendes? Pero se nos ha hecho tan fácil, son malas costumbres.
y que nos dice aquí, pero por eso dice adultera. Mucha gente piensa que el adulterio es tener una relación sexual con otra persona. No, tú puedes adulterar las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Cómo adulteramos? Adulteramos con una mentira, porque estamos adulterando, estamos sacando estamos añadiendo a una verdad una mentira, ¿no? Platicas un poquito de verdad y luego adulteras toda la historia, ¿no? Y eso es lo que te dice Dios aquí, Jesús y el adulterio, no nomás es una relación íntima, está hablando de cómo adulteramos nosotros, ¿verdad? Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado cómo hablamos de la palabra, porque la adulteramos. Y Dios no quiere eso, por eso dice, es preferible, dice, que te quites esos pensamientos y cuando tú te despojas, fíjate, qué tremendo, cuando tú te despojas de algo que estás tan acostumbrado, estás mutilándote todas esas malas costumbres, ¿no? Entonces te queda una cicatriz o a lo mejor te quedas, anormal, ¿no? Porque la gente te ve así, ay, ¿cómo? ¿Ya te fijaste fulanito de tal? No, está mal, es anormal, ¿verdad? Entonces, cuando nos mutilamos esas malas costumbres, para la gente somos anormales, pero para Dios somos hechos conforme a la imagen y semejanza de Él. Por eso Él habla con letras rojas, ¿no? Porque eso nos puede llevar a un lugar. Muchas veces dice, quiere decir que porque si yo veo a una mujer me voy a ir al infierno. No, no está hablando en el sentido de que te vas a ir al infierno. Te está diciendo, vas a vivir un infierno aquí porque estás peleando, tienes una lucha interna. O sea, es una lucha interna el seguir haciendo eso y el dejar de hacer eso y el seguir haciendo eso y el dejar de hacer eso. Entonces llega un momento o te decides a dejarlo o le das vida, ¿verdad? Activas los pensamientos que tienes. Entonces por eso dice, es preferible que los sueltes a que te vayas a ir a vivir a un infierno, ¿no? O sea, es tan fácil el poder entender, ¿verdad? Por ejemplo, no, es que a mí me gusta esto, me gusta ver esa situación. ¿Para qué sigues estando en ese infierno? No, por ejemplo, a mí en lo personal no me gustan ver las películas de terror, para nada, o sea, cero. Tiene algo de terror, yo apago la televisión porque empiezo a sentirme, me empiezo a sentir mal, me empieza a entrar una ansiedad, ¿verdad? O esas películas de suspenso que estás así, ay, ¿qué va a pasar? No, aunque no sean de terror, pero hay un suspenso. No puedo, ¿no? Y a veces que estoy sentada con mi esposo y estamos viendo una película y a los hombres, pues por lo natural les gusta eso. Le digo, ¿sabes qué? Me voy arriba, me voy a leer un libro, voy a hacer, pero no, quédate viendo, no, le digo, es que me entra una ansiedad, le digo, me entra así como ¿qué va a pasar? Que lo va a agarrar y lo va a matar y le digo, no. Entonces, eso es de lo que está hablando el Señor, ¿no? Que seamos removidos, ay, qué tremendo, que seamos sacudidos para sacar las raíces de esas malas costumbres. Fíjate qué tremendo cómo nos lo pone el Señor, ¿no? Gracias, Espíritu Santo, que seamos removidos. Por eso dice, que seamos removidos, dice, es preferible cortas, o sea, sacan, removidos para quitar esas malas costumbres. Pero habla del matrimonio aquí, pero también podemos adulterar de otra manera, ¿no? Siempre, a veces estamos casados y estamos deseando que el marido sea como el marido de X y que la mujer sea como la mujer de X y por qué mi esposa no sabe cocinar como de esta manera y por qué mi esposo no es así tan dador como, o sea, siempre estamos tratando de comparar. Entonces eso nos lleva a un lugar donde vamos a ser infelices, porque siempre vamos a estar deseando, ¿no? Por eso dice claramente aquí, wow, dice, ay, no, es que es bien tremendo, dice, Moisés, no seas infiel en tu matrimonio, dijo Moisés, pero ahora yo les aseguro, dice la palabra. Aquí se cumplen uno de los 10 mandamientos. Entonces nosotros tenemos que entender
en dónde queremos quedar enraizados, en lo positivo o en lo negativo, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar acerca del divorcio. Ay, así como que pum, ¿verdad? Como que pum, pum. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 31, dice. También fue dicho, dice, cualquiera que repudie a su mujer, dándole carta de divorcio. Pero yo te digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dices, bueno, entonces quiere decir que si me toca un hombre que me traicione y todo eso, pues lo tengo que aguantar. O sea, que si mi marido me exprime su jugo en otro vaso, su jugo de naranja en otro vaso, quiere decir que yo tengo que aguantar. Vamos a ver qué nos dice Jesús, ¿no? Porque dice, también hace mucho tiempo Moisés dijo, si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, dele un certificado de divorcio, ¿verdad? Pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por la otra razón, le pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. ¡Qué tremendo! Esa es una parte de la palabra donde a veces no entendemos lo que el Señor nos quiso decir, ¿verdad? Pero cuando escudriñamos podemos comprender. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo vine a Cristo Jesús, yo ya era una mujer divorciada, ¿verdad? Tenía tiempo y luego duré 10 años y medio sola, ¿entiendes? Y Dios tratando conmigo, Dios tratando con todas esas cosas difíciles, con todo lo que venía cargando. Pero voy a hacer una aclaración aquí cuando dice, le puedo cometer el pecado. Y si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su esposo serán culpables del adulterio, ¿verdad? En la manera en que yo he entendido este versículo y que lo he estudiado, es que muchas veces cuando ha habido un divorcio entre nosotras las mujeres o los hombres X, ¿no? Inmediatamente empezamos a buscar una persona, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta que hemos sido repudiadas, o sea, podríamos decir la palabra, hemos sido rechazadas, para que no se oiga tan fuerte, hemos sido rechazadas por X, Y y Z, ¿no? Entonces, en ese rechazo, fíjate qué tremendo, gracias, en ese rechazo vino sobre ti la amargura, la desilusión, el fracaso, la desesperación, ¿verdad? El odio, la falta de perdón, el rencor, el deseo de venganza, ¿verdad? La depresión, la opresión, la autocompasión, todo con sion, ¿no? Entonces, en ese momento, como tú vienes cargando todas esas cosas y no pasas por el proceso de una sanidad, y es tanto para hombre como para la mujer, lo único que tú haces es que tú haces que el marido con la persona que tú te cases sea masculina o femenina, no estoy hablando mujer, masculina, hombre, femenina, o sea, te casas, tú lo haces culpable de todas las cosas que vienes cargando, todo lo que te produjo, todo lo que motivaste o todo lo que te hicieron, porque muchas veces nosotros también tenemos parte de. Entonces, cuando tú te casas, supongamos, ¿no? Estás divorciado y al año ya te casas con alguien, pero vienes de un matrimonio disfuncional, vienes cargando cosas tremendas, maldiciones ancestrales, porque tú no sabes con quién esa persona antes de dejarte a ti o antes de divorciarse tuvo relaciones y no sabes los pactos de sangre que hizo con esa persona. Entonces tú vienes cargando con todo eso, ¿no? Y cuando te separas, cuando hay un divorcio, ay, qué tremendo, tú puedes llevar a la otra persona a ser culpable de todo eso. ¿Por qué? Porque empiezas a ver, como no has sido una persona sana,
ya no ves las cualidades, sino empiezas a ver los defectos. Es igual que el otro. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, tienes que hacer un alto, ¿no? Alto. Mucha gente dice, es que siempre busca hombres iguales. O siempre busca mujeres iguales, no sabe escoger, ¿no? Pero acuérdate de una cosa, a lo mejor sí es la persona indicada, pero como tú vienes tan infectado o vienes tan infectada que contaminas a la persona que está contigo, entonces vuelve a pasar lo mismo que pasó en el pasado. Por eso Dios habla acerca del divorcio. Tienes que tener una sanidad. Tienes que entender si Dios quiere que te quedes. Bueno, la palabra de Dios dice claramente que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Porque Dios nos creó en unidad, ¿me entiendes? Pero muchas veces nosotros somos muy desesperados y queremos así rápido, ¿no? Rápido, o sea, no quiero estar sola, me siento muy mal estar sola, no quiero. Y entonces inmediatamente quieres cobijarte bajo las alas de alguien, no sabiendo que la palabra de Dios dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y seguimos cometiendo el mismo error, ¿verdad? O sea, contaminamos a esa persona. Qué tremendo, ¿no? Cuando no entendemos el significado de lo que Jesús nos habla. Muchas veces hablamos no, es que no te puedes casar porque no puedes hacer esto, no, es que no te puedes adulterar porque dice la palabra que Dios perdona, porque el amor de Dios cubre la multitud de pecados. Pero ¿de qué te vale que Dios te perdone si no has quitado tus malos hábitos? ¡Pum! O sea, ¿de qué te sirve, no? Que vengas delante de Dios, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Mira, que yo quiero mucho esto y que yo, y Dios te perdona, porque la palabra de Dios dice que el amor de Dios cubre la multitud de pecados. Pero, ¿qué tal el estilo de vida que te queda a ti? O sea, ponte a pensar en eso. Hablamos mucho que pues ya no vuelve a adulterar y luego vuelve a caer, ¿no? Se ha visto mucho los casos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con el estilo de vida con el que te quedas? Porque a lo mejor pides perdón, pero no es un perdón sincero. Todavía sigues pecando con este ojo, todavía sigues pecando con tu mano. ¿Me entiendes? Es por lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque tenemos que despojarnos de esos malos hábitos. Por eso Dios dice, porque Él le mencionó a Moisés y dice Moisés, ¿no? Y Moisés dijo en su palabra, pero acuérdate que no vivimos bajo la dispensación de la ley, vivimos bajo la dispensación de la gracia, porque Dios Jesús te está diciendo, te voy a dar la oportunidad de que recapacites, hagas una encuesta de tu vida, qué es lo que te está motivando, qué raíces hay profundas que tienes que arrancar, de qué te tienes que despojar para no seguir haciendo lo mismo. Qué tremendo, o sea, porque todos pecamos, ¿no? Y venimos y nos arrepentimos. Pero ¿qué te provoca el volver a repetir el mismo pecado? O sea, esa raíz que se tiene que quitar, ¿no? Por eso dice la palabra, viene la mujer cuando se divorcia, es una mujer repudiada. Fíjate qué fuerte está esa palabra. ¿Por qué? Porque viene llena de odio, viene llena de rencor, viene llena de dolor, de lástima, de desesperación, de angustia, donde ni siquiera a veces le pone atención a los hijos, y es viceversa, o sea, es masculino y femenino, a los hombres también le va. Entonces Dios te está diciendo, tienes que sanar todas, tienes que quitarte todo eso porque vas a cometer lo mismo. Por eso habla del matrimonio, habla del divorcio, porque somos una de las instituciones más fuertes que Dios estableció. Dios estableció la iglesia,
Dios estableció el gobierno. Mucha gente dice, no, es que los cristianos no tienen nada que ver con el gobierno. Pues qué equivocado está, déjame te quebro una bombita. Porque Dios estableció el mundo con leyes, con un gobierno. ¿Entiendes? O sea, sí tiene que ver la política, o sea, más bien, pues sí, la política y la iglesia van juntos, van unidos, ¿me entiendes? Lo que el político no puede hacer, o sea, lo que el gobierno, vamos a ponerle gobierno, no político, lo que el gobierno no puede hacer, nosotros lo podemos hacer por medio de la oración, porque tenemos una línea directa con Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Me entiendes? Entonces tenemos una línea y otra de las instituciones es la familia. Son 3 instituciones importantísimas, la familia, porque nosotros somos la descendencia, o sea, nosotros somos los que parimos para poder crecer nuestras generaciones. ¿Entiendes? Entonces el gobierno es el que nosotros tenemos que estar ligados, porque si no vamos a hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que tener una institución gubernamental, ¿me entiendes? Y luego tenemos que tener la iglesia, que es Dios, para que Él nos ayude a entender en qué parte estamos mal, nos ayude a que respetemos, nos ayude a comprender que pues estamos en un proceso, que somos humanos y nos vamos a equivocar. O sea, hay tantas cosas que tenemos que comprender, pero como estamos tan metidos, ay Señor, en lo que el hombre nos enseña, no lo que nos enseña la palabra. La palabra es la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué te dice la palabra? O sea, si alguien me viene y me dice a mí, a ver, vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué nos enseña la palabra? O sea, quiere decir que nunca me voy a volver a casar. No, ¿qué te dice la palabra? ¿Tú cómo te vas a volver a casar inmediatamente si vienes infectada y vas a hacer una infección completa? O sea, Dios tiene que tratar primeramente contigo para alinear esas cosas, porque un matrimonio es de Dios, es de dos, varón y hembra, ¿no? O sea, ¿qué motiva? Muchas veces, ¿qué motiva? No, pues es que yo soy súper buena, tengo la casa limpia, tengo a mi esposo, la atiendo, le lavo, le plancho. Sí, pero ¿qué motivó que todo esto sucediera? O sea, hay que ponernos a pensar. No quiere decir que a lo mejor fue tu culpa, a lo mejor tú hiciste lo correcto, pero él ya era una persona que venía afectada. ¿Entiendes? Que venía con otros ideales y pensó que te iba a moldear conforme a lo que esa persona esperaba. O sea, son muchos factores los que tenemos que tener, por eso dice la palabra. Y más le habla al hombre, porque el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es el sacerdote. El hombre es el rey de su casa, el hombre es el que gobierna, por eso le habla aquí al hombre como diciendo, ¡Ey! ¿En dónde fallaste? O sea, ya si es una mujer que es pues, diferente, que no, ya es diferente, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque hay mujeres que pues que no pueden vivir con un solo hombre, ¿no? Pero habla más bien al hombre, porque si nosotros edificamos y dejamos que Jesucristo, en el libro de los Corintios, Primera de Corintios, creo que dice, capítulo 13, lo voy a leer porque me lo está trayendo a memoria el Señor. Creo que ese no es el 11, capítulo 11, gracias Espíritu Santo. Hay un versículo que dice así, dice, habla en el 1, vamos a comenzar del 1, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, y así que sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Hablando Pablo a la iglesia de los Corintios, ¿no? Y lo dice, los felicito porque ustedes siempre están se acuerdan de mí y obedecen mis enseñanzas. Ahora quiero que sepan esto. Cristo tiene autoridad sobre todos los hombres, el hombre tiene autoridad sobre su esposa y Dios tiene autoridad sobre Cristo. O sea,
El hombre, o sea, Dios tiene autoridad sobre Cristo, Cristo tiene autoridad sobre el hombre y el hombre tiene autoridad sobre la mujer, pero no una autoridad para maltratarla, para verla como una esclava, pero no, tiene una autoridad en el sentido que él lleva su casa como un verdadero siervo de Dios. A eso se refiere la palabra. ¿Me entiendes? Es tremendo cuando nosotros podemos comprender qué es lo que nos está diciendo Dios. O sea, es muy fácil para mí sacar un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Muchas de las denominaciones que han salido de la Biblia han sido porque toman un versículo y lo sacan de contexto y hacen una doctrina. Y Dios no tiene doctrina. Él es Dios, punto y coma, o sea, point. O sea, ¿qué parte no entendemos? ¿En qué parte no hemos aprendido a comprender que servimos a un Dios justo, a un Dios de poder, a un Dios que nos enseña el camino? Pero a veces nos gusta martirizarnos, así como que no, es demasiado fácil. Es demasiado fácil, ¿verdad? O sea, y nosotros lo complicamos. Nos gusta la adrenalina, que esa bolita que sube y que baja, dice, no, la adrenalina. A veces queremos vivir en suspenso y no es así. Dios quiere que vivas en paz, en esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Mira, te voy a dar gracias, Espíritu, te voy a decir una cosa. Para que tú estés en el campo de batalla, no cualquiera puede estar en el cambio. Todos somos hijos de Dios cuando lo aceptamos, ¿verdad? Lo puede estar nuestro nombre en el libro de la vida, pero no todos estamos capacitados para estar en el campo de batalla. En el campo de batalla, cuando tú estás en el campo de batalla, se necesita conocer las estrategias. Fíjate bien, las estrategias del enemigo y tener el fruto del Espíritu para ser paciente, para tener mansedumbre, para tener amor, para tener paz. O sea que si estás en el campo de batalla y ves tu enemigo ahí de repente y ves que ese enemigo tiene una jerarquía grande y tú sabes que si lo matas en ese momento, que todavía no es el tiempo, lo matas, se te van a dejar venir todo. Entonces cuando tú eres una persona sabia, recordemos a David. Bien fácil, ese es el mejor ejemplo que te puedo dar. Cuando él se paró delante de Saúl y dijo, Dios me libre de tocar a un ungido de Dios. Y tenía todo el derecho de hacerlo, todo el derecho, porque Saúl lo quería matar. Pero cuando tú estás en el campo de batalla, tú sabes que los tiempos de Dios son estratégicos. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en toda su palabra. El aprender a depender de Él. El unirnos con Cristo para que el cuerpo de Dios, o sea, que la iglesia, la esposa, pueda estar lista cuando venga por ella y vayamos a la boda del Cordero y no vayamos con un vestido arrugado y manchado. Y las arrugas y las manchas son esos malos hábitos que a veces por el dolor, por la desesperación, por X, Y y Z no hemos podido soltar. Así es que en esta mañana yo te motivo, fíjate, hablamos del divorcio y del adulterio porque decimos, es adúltero. Entonces tú, ¿qué te viene a la mente cuando yo te digo, no, es que el marido de ella es adúltero? ¿Qué te viene? Rápido te viene que tiene otra señora, ¿no? O cuando te digo, esa mujer es adúltera, ¿verdad? O sea, no. Muchas veces nosotros como madre, hijo, esa no sé para quién es, pero ahí va. Como madres adulteramos la educación de los hijos y les damos demasiado. Les damos cosas que en realidad no necesitan, pero nosotros para compensar
Y hoy en la mañana estaba platicando con alguien acerca de eso, para compensar el no tomar la decisión y la valentía de actuar para poder alinear a nuestros hijos. Adulteramos su educación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y le estaba diciendo yo a esta persona, le digo, ¿sabes qué? A veces le decimos, ¿por qué no me contestas, Dios? Te he pedido esto, que saques a mí, que mi hijo, a mi hija de ahí. Entonces, pues sí es bien fácil echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Pues sí. O sea, Él no va a venir y te va a sentar a un lado de ti y te va a decir, mira, o sea, la palabra te lo dice, para eso te dejó el testamento, ¿verdad? Y a veces hacemos eso, o sea, no nomás es un adulterio físico, es un adulterio con nuestras emociones, las adulteramos nuestras emociones. Jesús tenía emociones, ¿verdad? Él lloró, Él se enojó. O sea, tenemos que ser cristocéntricos, lo he dicho muchas veces, no almáticos, ¿verdad? Porque nos encanta ponernos títulos, ¿no? Uy, cómo nos gusta, ¿no? Es que eres cuando le dices a alguien eres cristocéntrico, volteas y te quedan viendo, ¿viste la palabra que usó? ¡Wow! Almático, que nos gusta levantarnos con estas cosas. Y Dios es tan sencillo, ¿no? Jesús fue el hombre más sencillo. Él nos habló con parábolas para que pudiéramos entender. Bueno, hasta aquí llegó el día de hoy y te recuerdo, el día de mañana vamos a estar aquí y te invito a participar en nuestra página de YouTube. Está como Amparo Walsh Tacita, con Z, Tacita. Y ahí estoy bajando varias enseñanzas que di en el pasado y estoy haciendo una por una, la estoy arreglando todo, estoy aprendiendo a ser cibernética. Y para que te suscribas, ¿no? Y le das un like, como le llaman, y podamos, porque tenemos que llegar hasta cierto número para poderlas hacer ya en vivo. No es de lucro, no es con esa intención, es con la intención de ir a ser discípulos a todas las naciones, porque Dios me dijo, ¿no? Ve y enséñales a obedecer todo lo que yo te he enseñado, y ese es, antes de mí hubo muchos que enseñaron, y antes de los que a mí me enseñaron hubo otros, o sea, ese es lo que Dios hace. Que tengas un hermoso día. Hermoso, un hermoso día, que Dios te bendiga. Te recuerdo lo que la palabra de Dios nos enseña, que Él está con nosotros, que Él nunca nos va a dejar, que Él ha alineado nuestros pensamientos para que nosotros podamos aprender quiénes somos en Cristo. Somos valiosos, somos maravillosos, tenemos tantas cosas que todavía no hemos aprendido a disfrutar. Su palabra dice, ¿no? En el libro de